Bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día espectacular y lleno de buenas vibras. Y bueno, hoy tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar. Prepárense porque la noticia que les traigo es impactante. Y creo que los va a tomar por sorpresa, tal como me tomó por sorpresa a mí. Así es, el título no miente. El 22 de julio de 2025, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Y cuando digo todos, créanme, me refiero a todos. Los fanáticos, los medios, incluso la abuelita que mira novelas turcas por la tarde, nadie se esperaba esto. Así que sin más preámbulos y antes de que empiecen a preguntar, les pido que se pongan cómodos, porque vamos a sumergirnos en este bombazo que ha sacudido el mundo del espectáculo, y específicamente el mundo de las series turcas. Vamos a analizar la situación, a desentrañar todos los detalles, a repasar los antecedentes, a explorar las posibles motivaciones detrás de esta reconciliación, y a ver qué significa esto para el futuro de estos dos talentos. Prepárense para un viaje lleno de emociones. Vamos a sumergirnos en el drama, la especulación y la esperanza que rodea esta inesperada vuelta. Y antes de que me olvide, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones, para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Así estarán al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento. Ahora sí, comencemos. Para los que no los conocen o quizás han estado viviendo en una cueva durante los últimos años, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Se conocieron y se enamoraron durante el rodaje de la exitosísima serie Love is in the Air. Y su química, tanto en pantalla como fuera de ella, era explosiva. Literalmente la gente enloquecía por verlos juntos. Los Hande Kerem se convirtieron en la pareja favorita de muchos, y su relación, que comenzó siendo un secreto a voces, se hizo pública y oficial, llenando las redes sociales y las revistas de corazón con sus románticas fotos y sus tiernos gestos. La conexión entre ellos en la serie era palpable. La forma en que se miraban, la complicidad que transmitían, y la pasión que desprendían en cada escena, conquistaron a audiencias de todo el mundo. Love is in the Air no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que también trascendió fronteras, llegando a países de Europa, Latinoamérica y Asia. El fenómeno Hande Kerem, impulsado por la serie, se convirtió en un fenómeno global. Los fans crearon cuentas dedicadas a la pareja, analizaban cada foto y cada gesto, y soñaban con un final feliz, tanto en la ficción como en la vida real. La fama de Hande creció a pasos agigantados. Su belleza, su talento actoral y su carisma natural la convirtieron en una de las actrices más solicitadas del momento. Su estilo, su elegancia y su compromiso con causas sociales la consolidaron como un ícono de la moda y una voz influyente para sus seguidores. Las marcas más prestigiosas se peleaban por contar con ella en sus campañas, y su presencia en eventos de alfombra roja era siempre garantía de éxito. Kerem, por su parte, también experimentó un crecimiento exponencial en su carrera. Su atractivo físico, su profesionalismo y su versatilidad como actor lo catapultaron a la cima de la popularidad. Su dominio del inglés, su conocimiento del mundo del cine y su personalidad carismática lo convirtieron en un referente para muchos jóvenes actores. Sus proyectos posteriores a Love is in the Air demostraron su capacidad para asumir roles diversos y complejos, y su popularidad en redes sociales creció de manera constante. Pero como en todas las historias de amor, y más en las de la farándula, la felicidad no dura para siempre. Después de un tiempo comenzaron los rumores de crisis, las especulaciones sobre distanciamiento, y lamentablemente, la noticia de su separación llegó a finales de 2022. Los motivos nunca fueron del todo claros, aunque se habló de agendas incompatibles, diferencias en sus personalidades, y la presión mediática constante. Fue un golpe duro para sus fans, que esperaban un final de cuento de hadas. El anuncio de la separación fue un shock. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción. Los fans, que habían invertido emocionalmente en la relación, se sentían desilusionados. Los medios de comunicación especularon sobre las posibles causas, y las revistas del corazón analizaron cada detalle de la ruptura. La pareja, que había sido tan abierta y transparente al inicio de su relación, se refugió en el silencio, dejando a sus seguidores con más preguntas que respuestas. Las semanas posteriores a la separación fueron difíciles.
Ambos, Hande y Kerem, se mantuvieron alejados del foco mediático, enfocándose en sus trabajos y en su bienestar personal. La presión de los medios, las críticas de algunos, y el dolor de la separación, los obligaron a replantearse sus vidas y a buscar nuevas perspectivas. Desde entonces, ambos han seguido caminos separados, enfocándose en sus carreras profesionales. Hande, por su parte, ha participado en nuevos proyectos y ha protagonizado campañas publicitarias muy importantes. Su capacidad para reinventarse, para asumir nuevos retos y para mantener su relevancia en el mundo del espectáculo, la consolidó como una de las actrices más valiosas de la industria. Cada aparición pública, cada nuevo proyecto, era analizado minuciosamente por sus fans y por los medios de comunicación. Kerem, por otro lado, también ha continuado trabajando en diversas producciones y ha mantenido una presencia constante en el ojo público. Su talento actoral, su profesionalismo y su capacidad para conectar con el público lo convirtieron en uno de los actores más respetados de Turquía. Sus entrevistas, sus apariciones en eventos y sus publicaciones en redes sociales eran seguidas de cerca por sus seguidores. Cada nuevo proyecto era una oportunidad para demostrar su valía y para consolidar su carrera. Ambos, a pesar de las especulaciones y los rumores, mantuvieron un perfil bajo en cuanto a su vida sentimental. Evitaron las relaciones públicas y se enfocaron en sus carreras y en su crecimiento personal. La lección aprendida de la presión mediática y de la exposición pública pareció marcar un cambio en sus prioridades. Y aquí es donde entra en juego la noticia del 22 de julio de 2025. La información, que comenzó a filtrarse tímidamente a través de algunos portales de noticias turcos y que luego se propagó como la pólvora por las redes sociales, fue que Hande y Kerem aparentemente están juntos de nuevo. Sí, lo escucharon bien. Otra vez. Reconciliados. La noticia, por supuesto, generó un terremoto. Los fans estallaron de alegría, los medios de comunicación se volvieron locos y las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de teorías y de análisis de todo tipo. ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Por qué sucedió? Esas son las preguntas que todos nos hacemos. El impacto de la noticia fue inmediato. Las búsquedas en Google se dispararon, las redes sociales se inundaron de mensajes, y las revistas del corazón comenzaron a preparar sus portadas. La pareja, que había sido una de las más queridas del mundo del espectáculo, volvía a estar en el centro de la atención. La expectación era máxima, y todos querían saber más detalles sobre esta inesperada reconciliación. Según las primeras informaciones, la reconciliación habría sido gradual y bastante discreta. Se dice que durante los últimos meses, Hande y Kerem se han estado viendo en secreto, manteniéndose lejos del ojo público. Al parecer, se dieron cuenta de que el amor que sentían el uno por el otro era más fuerte que cualquier obstáculo, y decidieron darse una nueva oportunidad. Los detalles son pocos y la información es todavía escasa, pero lo que sí parece confirmado es que ambos están muy felices y entusiasmados con esta nueva etapa. Amigos cercanos a la pareja han filtrado que han aprendido de sus errores, y que están decididos a llevar esta relación de una manera más madura y consciente. Se habla de que han conversado mucho sobre el pasado, que han sanado heridas, y que están enfocados en construir un futuro juntos. Se dice que la reconciliación comenzó de manera amistosa, con encuentros casuales y conversaciones esporádicas. A medida que el tiempo pasaba, la conexión entre ellos se fue fortaleciendo, y los sentimientos del pasado resurgieron con fuerza. La nostalgia por los buenos momentos, la comprensión mutua, y el deseo de volver a estar juntos, fueron los ingredientes clave de esta reconciliación. Los amigos cercanos a la pareja, quienes han sido testigos de su relación desde el principio, han expresado su alegría y su optimismo. Han asegurado que Hande y Kerem han madurado mucho, y que han aprendido a valorar lo que realmente importa. Han destacado la importancia de la comunicación, de la confianza y del respeto mutuo como pilares fundamentales de esta nueva etapa. Pero, ¿qué hay de la reacción de los fans? Como ya les dije, la reacción ha sido mayoritariamente positiva. Muchos celebran la noticia, y se muestran felices por la pareja. Algunos han expresado su sorpresa, pero también su alegría por verlos juntos de nuevo. El hashtag #HandeKeremForever se convirtió en trending topic en cuestión de horas, y los mensajes de apoyo y felicitación no han parado de llegar.
Los fans que habían seguido la historia de amor de Hande y Kerem desde el principio, se sintieron emocionados y esperanzados por esta nueva oportunidad. Los recuerdos de Love is in the Air, la química en pantalla, y el amor que sentían por la pareja, volvieron a florecer. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de teorías sobre el futuro de la pareja, y de expectativas sobre sus próximos proyectos. Por otro lado, también hay quienes expresan dudas y escepticismo. Algunos fans creen que la reconciliación podría ser una estrategia de marketing, o que la relación no durará mucho tiempo. Otros temen que la presión mediática vuelva a afectar a la pareja, y que esta vez el final sea definitivo. Las dudas y el escepticismo son comprensibles. La experiencia del pasado, la presión mediática, y la complejidad de las relaciones sentimentales, pueden generar incertidumbre y preocupación. Los fans que quieren lo mejor para Hande y Kerem expresan sus temores y sus dudas, con el deseo de proteger a sus ídolos de posibles decepciones. También es importante analizar el impacto que esta noticia tendrá en sus carreras profesionales. ¿Cómo afectará esta reconciliación a sus proyectos futuros? ¿Volverán a trabajar juntos en algún momento? ¿Se abrirán nuevas puertas profesionales? La posibilidad de que Hande y Kerem vuelvan a trabajar juntos es algo que emociona a sus fans. La química que tenían en pantalla, el éxito de Love is in the Air, y el deseo de verlos juntos de nuevo, generan una gran expectación. Los productores, los directores y los guionistas seguramente estarán analizando esta posibilidad y considerando si es viable y rentable. En cuanto a sus proyectos actuales, tanto Hande como Kerem parecen estar enfocados en sus respectivos trabajos. Hande está grabando una nueva serie, y Kerem tiene varios proyectos en desarrollo. La posibilidad de que vuelvan a compartir pantalla es algo que los fans esperan con ansias, y que sin duda generaría una gran expectación. Sin embargo, por el momento, no hay confirmación oficial al respecto. La reconciliación podría abrir nuevas puertas profesionales para ambos. La pareja, que ya era muy popular, ahora tiene un nuevo atractivo mediático, y podría ser considerada para campañas publicitarias, eventos y proyectos cinematográficos. La exposición mediática, aunque puede ser un arma de doble filo, también puede generar nuevas oportunidades de crecimiento y éxito. El futuro de Hande y Kerem es incierto pero prometedor. La reconciliación, aunque sorprendente, demuestra que el amor puede superar obstáculos y que las segundas oportunidades existen. La madurez, la comunicación y el compromiso son los ingredientes clave para construir una relación sólida y duradera. En resumen, la noticia de la reconciliación de Hande y Kerem ha sido un verdadero bombazo. Es una noticia que ha sorprendido a todos, y que ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo. Aún es pronto para saber qué deparará el futuro para esta pareja, pero lo que sí es seguro es que su historia de amor sigue dando mucho que hablar. El reencuentro de Hande y Kerem no solo es una noticia para los fans, sino un recordatorio de que las historias de amor, a veces, tienen segundas partes. Y aquí llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta actualización sobre la impactante noticia de Hande y Kerem. Como ven, el mundo del entretenimiento nunca deja de sorprendernos. La vida de los famosos siempre es una caja de Pandora, llena de secretos, emociones y sorpresas. Quiero agradecerles por haberse quedado hasta el final. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué opinan sobre esta noticia. ¿Están felices por Hande y Kerem? ¿Creen que su relación durará? ¿Quieren que vuelvan a trabajar juntos? Déjenme sus opiniones. Quiero saber si creen que la presión mediática volverá a ser un factor, si la distancia entre sus proyectos influirá, y si los rumores y las especulaciones de la prensa afectarán su felicidad. ¿Qué consejos les darían a Hande y Kerem para mantener su relación saludable y duradera? Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí y me ayuda a seguir creciendo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, porque prometo traerles más noticias, chismes y análisis del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Un abrazo enorme.